Saludos. Hoy voy a compartir con ustedes algunas ideas sobre el tema de los géneros literarios. La primera pregunta a la que intentaremos responder es: ¿qué son los géneros literarios? Podríamos definir a los géneros literarios como aquellas formas de organización de la producción literaria de un pueblo, de una sociedad o de una cultura, atendiendo a dos criterios: el contenido y la estructura. Pero, ¿cómo surgen los géneros literarios? La teoría sobre los géneros literarios y la primera clasificación de estos se la debemos al gran Aristóteles. En el siglo IV antes de Cristo, el filósofo Aristóteles, conocido también con el apelativo del Estagirita, da a conocer una obra, o por lo menos la primera parte de una obra, pues se cree que hay un segundo volumen irremediablemente perdido y que no ha llegado hasta nosotros. Pues en ese siglo IV, en esta obra titulada Poética, la Poética, o sobre la Poética, Aristóteles plantea la clasificación que ahora vamos a conocer un poco en el detalle. Aristóteles observa que la producción de textos, productos del conocimiento humano de su época y de generaciones anteriores, generaba el hecho de que ante tantas obras que reflejaban el saber helénico, si bien es cierto, muchas obras y muchos autores coincidían en temáticas y en cuanto a estructuras, también existían factores que podrían ser particulares y ya no tan generales para cada producto. De este modo, Aristóteles logra establecer algunas diferencias visibles entre un texto y otro, y también entre autores. Aristóteles plantea la premisa de las diferencias existentes y visibles entre el texto de un historiador y el texto de un poeta. Dice Aristóteles en la Poética: la función del poeta, a diferencia del historiador, no es narrar lo que ha sucedido, sino narrar lo que podría suceder. Esto parte de un principio que, si bien es cierto, Aristóteles lo recoge de quien fuera su maestro y su amigo, el filósofo ateniense Platón. El principio es la imitación de la realidad. Percibir al arte no como la realidad, sino como imitación de la misma. A partir de esta premisa, Aristóteles logra también establecer ya no solo la diferencia entre el texto de un filósofo que quiere recoger y plantear algo de la historia y el texto de un poeta que pretende imitar la realidad. También logra Aristóteles establecer una diferencia muy clara entre cuáles son las formas y los objetivos de la poesía, y podríamos entender como poesía haciendo extensivo el concepto a todo el arte literario, y los objetivos de la historia como disciplina o como campo del conocimiento. Dice Aristóteles: de ahí que la poesía sea más filosófica y elevada que la historia, pues la poesía narra lo general, mientras que la historia lo particular. Identifica de este modo Aristóteles las diferencias o distinciones entre obras de autores tan reconocidos como Homero, Empédocles, Sófocles u otros. Continuando con el análisis de este principio de la imitación planteado por Aristóteles y que es clave para comprender e interpretar la primera gran clasificación de los géneros literarios, Aristóteles decía que la imitación que se da de la realidad a través de meras palabras corresponde a la prosa, y que la imitación que se genera a través de los metros, entendamos metros como el verso, rasgo o elemento característico de la poesía. Si bien es cierto, ambas formas expresivas son imitación,
De este modo, Aristóteles nos entrega la primera distinción dentro del campo del lenguaje literario: la prosa y el verso. De este modo, la primera clasificación de los géneros literarios, la clásica tipología o taxonomía aristotélica para la literatura, tiene tres géneros: la épica, la lírica y el drama. Haría falta un espacio tanto mayor que este para abordar el detalle de cada uno de estos tres géneros. Sin embargo, vamos a hacer el intento de aportar con algunas ideas para ir configurando en qué se distinguen cada uno de ellos. Etimológicamente, la palabra épica proviene del vocablo helénico epos o epos, que se traduce como narración o aquel hecho que se relata a través de la palabra o discurso. Hay que recordar que la épica originalmente se desarrolla en el marco de la oralidad. Solo muchos siglos después se pasa ocurriendo la transición hacia la palabra escrita. Desde el plano formal, entonces, desde el origen del campo oral al campo escrito, podríamos definir a esta épica como aquel género literario que se encarga de agrupar a todas esas narraciones en verso de hechos históricos, reales, mitológicos o hasta legendarios, y que son hechos que han simbolizado los valores y los ideales históricos o religiosos de un pueblo o de una cultura. Bajo este criterio, el mayor referente del género épico para la Grecia antigua y el contexto occidental es Homero, autor de la Ilíada y la Odisea. Aristóteles, por otro lado, a la par que iba configurando la identificación y agrupación de los géneros literarios, se constituía también en el primer gran crítico literario que nos contaba la grandeza de Homero para la literatura universal, al punto de que le denomina el mayor poeta de su tiempo. En cuanto a la lírica, Aristóteles, si bien es cierto, no definió directamente a la lírica, al menos en el primer volumen de la Poética que ha llegado hasta la posteridad, pero sí plantea algunas nociones acerca del origen de este género, entendiéndolo como una forma de imitación que se basaba en tres elementos: lenguaje, ritmo y armonía. Estos tres elementos los plantea Aristóteles a raíz del mismo nombre del género, pues la lírica toma su nombre de la lira, antiguo instrumento musical con el que en la antigua Grecia se acompañaba el canto y recitación de este tipo de poemas. Poemas en los que la imitación que hacía el autor de la realidad no incluía personajes, era el autor el que planteaba la imitación hablando por sí mismo. Voy a referirme nuevamente a Platón, pues Platón identificó previamente a la lírica como una forma de imitación que era muy simple, pues el autor no acudía a personajes para plantear el mensaje, sino que hablaba por sí mismo. El género lírico, por otra parte, podríamos definirlo como aquella forma literaria en la que el autor expresa directamente sus emociones, sus sensaciones o criterios subjetivos que pueden girar en torno a una persona, un espacio o una idea. Hay que recordar que la definición formal de lírica que ahora tenemos en realidad surge a partir del mundo moderno. Por otra parte, también la lírica tiene como forma expresiva el verso, aunque también existe cierto tipo de textos que corresponden a ciertas subcategorías de la lírica que se dan en prosa. Es probable que Aristóteles también haya abordado en el supuesto segundo volumen de su obra La Poética
Algunos autores que ya eran referenciales para su época, como Anacreonte, Safo o Píndaro. El tercer y último género literario, identificado y planteado quizás con un poco más de detalle por Aristóteles, es el drama, conocido también como género dramático. Para Aristóteles, había una forma de imitación en la que el autor no narra fingiendo ser otra persona, decía Aristóteles, como lo hace Homero en la Ilíada o en la Odisea. Tampoco narra siendo él mismo, como pasaría en el género lírico. En el drama, las obras se constituyen en elementos en los que se imita a personas que ejecutan acciones. Para referenciar y ejemplificar este concepto del género dramático, Aristóteles toma como referentes las obras de Sófocles y Esquilo, valorándolas sobremanera, y es la claridad conceptual que nos ha llegado hasta ahora sobre la tragedia y, de una manera más amplia, sobre el drama griego como género literario. Al drama griego, Aristóteles lo dividió en dos subgéneros, la tragedia y la comedia. Los estudiosos sobre la obra aristotélica afirman o aseveran que en el segundo volumen, partiendo de un anuncio que hace Aristóteles en la primera parte de la Poética, que el segundo volumen iba a estar dedicado casi exclusivamente a la comedia, pero son conjeturas de los historiadores. La tragedia, según las palabras del Estagirita, es decir, de Aristóteles, no es sino la imitación de personas mejores que nosotros. Quizás por esa razón, Aristóteles recomendaba la visualización de las tragedias griegas para beneficio del desarrollo intelectual y emocional de la sociedad helénica. Dicho esto, definamos entonces al género dramático de una manera más breve como el conjunto de obras en las que el autor representa en un escenario los conflictos humanos a través de diálogos y monólogos. La clasificación de los géneros literarios planteada por Aristóteles, si bien ha servido de base para la teoría literaria de todos los tiempos hasta la actualidad, no ha sido un producto estático, pues con el avance del tiempo se han ido incorporando nuevas formas, nuevas categorías y por ende nuevos géneros literarios. Podríamos añadir al género didáctico y al género narrativo. En el género didáctico, en prosa, tenemos artículos, ensayos, entre otros. Y género didáctico en verso, la epístola o la fábula. El género narrativo es uno de los que más ha evolucionado con el paso inexorable del tiempo. Y así, la narración ya no solo le corresponde a los géneros épicos, sino que aparecen nuevas categorías como la novela breve, el cuento, el microcuento, la historieta o el cómic. Definitivamente, el legado que Aristóteles le deja a la teoría literaria, partiendo de una primera gran clasificación de las obras literarias, es invaluable. Muchísimas gracias.